este momento me encuentro en uno de los puntos más calientes y polémicos del mundo, y es la frontera que divide a México de Estados Unidos. Y es lo que estoy a punto de hacer: cruzar la frontera a pie. Una frontera que miles de vidas se cruzan a diario, intentando pues conquistar el sueño estadounidense, el sueño americano. Vamos a ver qué tal nos va. Esta aventura continúa desde el punto desde donde quedamos en el episodio anterior, cuando les estuve mostrando el último territorio que perdió México ante Estados Unidos aquí en La Mesilla. Si se quieren conocer esa historia y no se vieron ese episodio anterior, tienen que ir a vérselo antes de ver este episodio que están viendo a continuación. Vamos a cruzar desde Estados Unidos hacia México. Nunca hemos hecho esto, jamás hemos cruzado, por lo menos no en este tipo de países donde las fronteras son muchísimo más complicadas, porque sí es cierto que en Europa uno pasa de un sitio a otro y ni siquiera te das cuenta, o sea, no te piden el pasaporte, simplemente es una línea o un cartel lo que te indica que has cruzado de un país a otro, pero no hay mayor complicación. Y digo, nunca lo hemos hecho porque en este video me acompaña mi linda y bella esposa Angie. ¿Cómo estás? Bien, sí, estoy un poquito nerviosa, no sé por qué. Siempre nos ponemos nerviosos cuando vamos a intentar hacer esto. Y digo intentar porque ya hace años lo intentamos y no conseguimos. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer al contrario. En aquel momento intentamos hacer lo que comúnmente vienen a hacer mexicanos, centroamericanos, de muchos países, intentar cruzar de México hacia Estados Unidos, porque recuerden que México y Estados Unidos comparten una larga y kilométrica frontera. Entonces vamos a pasar de Estados Unidos a México, que supongo que es muchísimo más fácil que hacerlo del contrario. Obviamente nosotros lo vamos a hacer de manera legal, pero ya yo le voy a estar dando datos a medida que vayamos avanzando y mostrándoles todo el proceso de cómo es cruzar la frontera por este lado y hacia Ciudad Juárez, porque precisamente vamos a ir a ese lugar donde vamos a explorar el único territorio que Estados Unidos le devolvió a México. Un hito sin igual. Y yo quiero ir a ver cómo es ese lugar y todo el contexto histórico que gira alrededor de él. Para eso es toda esta aventura. Así que muchas veces, como les digo, no es el destino, sino es el camino hasta llegar allí lo que a veces nos encontramos. Así que bueno, yo voy a pedir el Uber. Nos está costando casi $114 la vuelta. Llegó nuestro taxi. Bueno amigos, y este es el letrero que ve la gente cuando viene de México hacia Estados Unidos por este paso. Bueno, este es el lado de la frontera de Estados Unidos y vamos hacia México. Para salir de Estados Unidos, fíjense que no pasas por ningún tipo de control ni nada. Simplemente sales y ya, pasas por aquellas barreras de allá, pero no hay un control, no hay una salida como tal. Pero más adelante, porque toda esta área es la de control. Pero de México hacia Estados Unidos, miren la larga fila que hay, porque hay un control, hay un chequeo, hay una revisión como tal. Aquí ya podemos ver las grandes diferencias que son pues cruzar de un lado u otro, dependiendo hacia dónde vayas. Un par de oficiales nada más por este lado sentados ahí viendo sus teléfonos, jugando, y nosotros simplemente pues iremos por acá. Bueno, estamos ya por el puente peatonal y que además también sirve como puente para automóviles y carga pesada. Fíjense que estos contenedores van abiertos, o sea, dejaron mercancía en Estados Unidos y se devuelven a México. Y es que parte del comercio que hay entre estos dos países sucede en sus fronteras y sobre todo en este punto como tal. Fíjense que aquí está como una especie de malla donde no puedes salir, inclusive para ir hacia el lado mexicano. Bueno, el lugar que escogí para cruzar la frontera es el del Paso, Texas y Ciudad Juárez. Pero no estamos hablando solo de este cruce peatonal, sino de una línea que divide dos mundos, amigos. Uno de promesas para muchos se encuentra de este lado izquierdo y otro de lucha constante que se encuentra del lado derecho. Obviamente que esto depende desde el punto de vista que se vea y cada persona es un mundo. Nosotros vamos a cruzar del lado estadounidense al lado mexicano. Este, por cierto, es el paso fronterizo más cercano al aeropuerto internacional de El Paso. Se le conoce también como Puente Libre o Paso del Norte, también conocido como el Puente Internacional de Santa Fe. Conecta directamente El Paso, Texas, con el centro de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Miren, aquí hay cifras impactantes. Cada día, más de 50,000 personas cruzan legalmente entre Ciudad Juárez y El Paso a través de diferentes puentes fronterizos. Bueno, aquí estamos cruzando esta carretera que está del lado estadounidense. Fíjense que aquí se pone más denso el alambrado
que casi no deja ni siquiera ver del otro lado. Esto que vamos a ver acá es el famoso muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Ese, amigos míos, es el muro que divide a ambos países. Y aquí estamos viendo parte del río Bravo que hace frontera natural con ambos países. ¡Wow! Esto sí que me impresiona, nunca lo había visto tan de cerca. Miren, este es el lado mexicano. Fíjense la cantidad de cercas, vallas, alambrados para evitar el paso o por lo menos la llegada de las personas directamente hacia el gran muro. O sea, esto es muy difícil. Además, miren la cantidad de cámaras de vigilancia que hay. Bueno, y además de las cámaras, miren los carros que de vez en cuando van pasando. Obviamente que desde esa autopista, desde este lado de la autopista mexicana, ustedes pueden llegar fácilmente allí a este río, llegar hasta aquí. Ya después tendrías que comenzar el gran trabajo de cruzar. Si lo que quieren es cruzar ilegalmente, es prácticamente imposible. Del lado izquierdo, el límite de los Estados Unidos mexicanos, y del lado estadounidense, Boundary of the United States of America, International Boundary and Water Commission. Este es, amigos míos, pues la frontera que divide ambos países. Y bueno, fíjense que el lado mexicano está del lado izquierdo y mucha gente está también cruzando hacia México. Hay gente que sin ni siquiera, miren, tienen bolsos ni nada. Y es que se estima que en el 2022 casi 2.4 millones de migrantes intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Y hay algo en juego muy importante y es el comercio. Esta no es solo una frontera de personas, como han podido ver, sino también de dinero. Y es que cerca de 1.500 millones de dólares en comercio cruzan esta línea diariamente. Es el corazón económico de dos países entrelazados. Bueno, miren, y se agradece que en algún punto todo el paso peatonal tenga pues este techo para cubrirnos del sol, porque aquí el sol es inclemente. Fíjense que nosotros no estamos pasando mucho trabajo, la verdad, porque simplemente, bueno, nos dejó el taxi acá en la frontera y la estamos cruzando de manera legal, ¿no? Pero no me quiero imaginar la cantidad de personas que sufren a diario intentando cruzar la frontera de otras maneras no tan legales y que tienen que verse expuestos a situaciones bien complejas al punto de arriesgar su vida. Y hablando del tema de arriesgar la vida, si hubiésemos venido hace una década atrás a esta ciudad, a Ciudad Juárez, quizás yo no me sentiría tan seguro. Se dice que Ciudad Juárez es una ciudad relativamente peligrosa. Ya lo fue hace una década atrás, muchísimo más, cuando se registró en el año 2010 3.000 homicidios, una locura. Y esto es parte del contraste que vemos una vez que estamos en El Paso, Texas, una ciudad estadounidense con una calidad de vida insuperable en cuanto a seguridad sobre todo, y llegar y simplemente al cruzar una frontera, al cruzar un río, te encuentras con una situación totalmente diferente. Bueno, y aquí estamos viendo la bienvenida a México con el águila allí. Fíjense que allá dice Puerto Fronterizo Córdoba de las Américas. Esta es como la última etapa que vamos a pasar. No voy a poder grabar porque vamos a pasar por escáneres y una revisión ya por parte de las autoridades mexicanas. Ha sido la entrada a México más fácil que hemos hecho en los últimos años desde que hemos estado viniendo a México por mi cuenta solo, ya después acompañado con Angie. La verdad fue muy fácil, muy sencillo, el señor muy amable. Extremadamente rápido, realmente solo llenamos nuestra ficha, que siempre hay que llenar, digamos, lo que seguíamos. O sea, realmente el señor estaba allí esperando por nosotros. No había mucha gente porque, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que vive aquí en Chihuahua, que es mexicano, no tiene que pasar por aquí. Solo quizás alguno que otro extranjero o algún trámite en específico que tengan que hacer. Yo le pregunto a un muchacho, ¿y ahora dónde están los controles? No, ¿qué controles? No necesitas controles, pasa. Claro, él porque debe tener documentación, claro, y no sabe de otra manera, pero realmente yo soy turista. Yo no Nosotros tenemos que registrar la entrada al país para que luego cuando salgamos, claro, haya un sello de entrada y un sello de salida. Que creo que cometimos un pequeño error cuando salimos del lado de Estados Unidos porque no fuimos a sellar y nadie tampoco te pregunta nada. Entonces es como un poco diferente el ir de Estados Unidos hacia México. Es súper fácil, relajado, no hay control de ningún tipo. Y se ve que más allá de esto, no está preparado para el turista. Cosa extraña que nos ocurrió, que no ocurre cuando hemos entrado antes a México también, porque entramos de avión y ya normalmente en los boletos que pagas se paga ese impuesto. Es el impuesto de entrada como turista, que es de 717 pesos mexicanos por persona. Eso lo pagas aquí en taquilla, en tarjeta, me imagino que también hace
aceptarán efectivo. Pero bueno, la verdad es que somos unos privilegiados, debemos decirlo, por las circunstancias de nuestras vidas que nos han permitido tener visa de Estados Unidos y que podemos entrar y salir cuando querramos. Pero esto es algo muy relevante para para millones de personas a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de los países vecinos de Estados Unidos acá en América, porque es el sueño americano. Muchas personas pues sueñan con venir a Estados Unidos a progresar. Hay mucha gente que tiene el privilegio también, que inclusive vienen a Estados Unidos con papeles, pero hay mucha gente que no, que vino sin nada, que pasó a través de la ayuda de un coyote, como son conocidos por acá. Los coyotes o traficantes de personas cobran entre $3,000 y $10,000 por ayudar a cruzar la frontera, a menudo exponiendo a los migrantes a condiciones inhumanas y peligros. Y la verdad es que eso son situaciones bastante complejas, delicadas, o sea, tantas situaciones complejas, la verdad, y poder hacer este cruce nosotros tan fácil, de verdad que, bueno, lo pone a reflexionar a uno y a veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos, ¿no? Bueno, esta seguramente es la última etapa del cruce de la frontera, una vez que después pasas en migración. Y entre una historia fascinante del cruce fronterizo, les puedo nombrar algunos antecedentes. El Paso y Ciudad Juárez comparten una historia que data de más de 4 siglos. Esta región fue parte del Virreinato de Nueva España y pasó a ser parte de México tras su independencia. Pero tras la guerra México-Estados Unidos de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo y de repente el río Bravo marcó la separación definitiva. En cuanto al muro fronterizo, pocos lugares simbolizan la lucha por la migración como esta frontera. Desde el operativo Hold the Line en 1993, cuando se empezaron a reforzar los controles aquí, la frontera se ha militarizado progresivamente, pero ¿esto ha detenido el cruce? En absoluto. Y aquí es que viene la parte para reflexionar y las cifras alarmantes sobre la migración ilegal. Desde 1994, más de 7,000 migrantes han perdido la vida tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos. Muchos de ellos murieron en el desierto de Arizona buscando una vida mejor. Y es que la frontera no es solo una línea, es una trampa mortal para muchos. Tan solo en 2021, 850 personas murieron intentando cruzar, el mayor número en una década. Pocos se atreven a hablar de esto, pero los carteles controlan gran parte de los cruces ilegales, cobrando sumas de hasta $10,000 por persona. Es un negocio multimillonario a costa de la desesperación humana. Bueno, ahora vamos a pedir un Uber. Estamos muy cerca de nuestro hotel desde acá. Nos va a costar casi 50 pesos mexicanos. Ya llegó rapidito. Mire, ¿y cómo está el tema de la migración por aquí? Sí, hay mucha migración. ¿Está llegando mucho? Sí. Ya llegamos al lugar, vamos a hacer el check-in. Uy, Dios mío, qué calorón. Pero llegamos un poquito temprano, falta como una hora todavía para hacer el check-in. Pero mientras tanto, les cuento más datos impresionantes acerca de este paso fronterizo. Y es que miren, más de 16,000 agentes trabajan en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que es esa cifra? 16,000. Eso es casi un ejército. Y aquí no es nada más lo que se logra ver, sino que también hay, además de cámaras, hay drones que están vigilando constantemente el paso fronterizo. Y es que cuando te pones a analizar todo esto, lo que hace es lucir la escena como una película distópica, la verdad. Pero la crisis migratoria estuvo en su máximo auge en el año 2019. Y es que el paso se convirtió en un epicentro de la crisis migratoria, con la llegada masiva de solicitantes de asilo, saturando los centros de detención fronterizos. En cuanto a las estadísticas recientes de los cruces ilegales, en el año fiscal 2022 se registraron más de 2.3 millones de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, la cifra más alta jamás registrada. Esto incluye tanto a quienes cruzan ilegalmente como a quienes solicitan asilo y son detenidos en el proceso. Ahora, ¿cuál es la composición de los migrantes? Hay una diversidad de nacionalidades, pero aunque la mayoría de los migrantes provienen de México, un porcentaje significativo también llega de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2021 se reportó que hasta el 60% de los detenidos en la frontera sur eran de países de Centroamérica. Y esto conlleva a una crisis humanitaria, ya que muchos de estos migrantes huyen de la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en sus países de origen. Y obviamente que en este grupo
tipo de migrantes que constantemente están llegando a estas fronteras, tenemos que destacar la de los venezolanos, que huyendo de las crisis que han habido en el país, siguen llegando masivamente y están cada vez representando más un porcentaje importante de los migrantes que llegan al lugar. Ha habido un impacto en las comunidades fronterizas y es que la tensión que se ha generado es muy grande. La constante llegada de migrantes ha generado tensiones en ciudades como El Paso, como aquí en Ciudad Juárez. La saturación de recursos, servicios y la presión sobre la infraestructura local son temas recurrentes en la discusión sobre la inmigración. Los voluntarios y organizaciones que brindan asistencia a los migrantes han ofrecido alimentos, ropa y apoyo legal. Esto contrasta con la narrativa negativa que a menudo rodea la migración. En cuestiones de políticas migratorias, Estados Unidos ha sido muy cambiante. Han fluctuado drásticamente en los últimos años, desde el cierre de centros de detención hasta la implementación de restricciones más estrictas. La situación de los migrantes se ve profundamente afectada por estas decisiones. La narrativa de que estamos en medio de una crisis fronteriza es utilizada frecuentemente en la política. Sin embargo, muchos expertos señalan que la migración es un fenómeno complejo que no puede ser reducido a cifras. Y hemos cruzado una frontera que, más allá de ser una línea física, es simbólica. En esta frontera, la vida de muchos pende de un hilo. Cada número, cada estadística representa a una persona, a una familia que busca sobrevivir. La frontera no solo divide dos países, sino que entrelaza historias de esperanza y desesperación. Cada cruce es un riesgo y cada historia una realidad.